Hola, voy a empezar hoy a contarte una pequeña historia donde más que nada la voy a hacer un poco a salto de mata porque me interesa simplemente en todo esto resaltarte algunas ideas que ya te diré en el momento. Pues mira, anota esto porque es importante. Es la historia de una chica joven que pues una vez que termina de estudiar en su país, eh, una carrera universitaria, pues decide marcharse de su país a conocer el mundo, a irse a otro país y hacer cosas. Esta chica era una chica soñadora, temeraria, había hecho una muy buena carrera, incluso ya tenía en... Y bueno, pues esta chica, con todas esas cosas que había vivido, vivía con una felicidad increíble, pues decide marcharse porque, justamente por eso, porque era una soñadora y porque le apetecía vivir otras cosas. Era joven, 23 años, estaba bien. Claro, cuando llega al lugar donde se va a sentar, ocurren una serie de, de causalidades. Y bueno, pues esta chica pues tiene que empezar a vivir, eh, no en un principio de lo que hacía, sino pues que empieza a buscarse la vida, pero siempre con mucha alegría. ¿Por qué? Porque ella también destinaba parte de su día a hacer las cosas que le gustaba. Y con otra concatenación de causalidades, cambiando permanentemente pues de un trabajo a otro, pues logra entrar en un programa de doctorado en una universidad y comienza como a tener una vida profesional que era justamente el sueño de su vida, la vida académica, la vida de dar clases, la vida de la investigación. Pasa el tiempo, pues esta chica continúa haciendo sus cosas, después pues eh, vamos a decirlo así, como que la fichan para eh, dirigir un proyecto nuevo, ya con un puesto ejecutivo y también como profesora de una escuela completamente novedosa que se abría dentro de lo que fue un gran emporio educativo de esa ciudad. Amaba lo que hacía, le gustaba, pero eh, también sentía que empezó a descompensarse, ¿no? Empezó a invertir muchas horas de las que no se daba cuenta, muchas horas donde ella era una ejecutiva externa, no tenía ningún beneficio, simplemente el salario que le pagaban, que no era mucho, pero ella balanceaba con que, pues estoy haciendo lo que me gusta, el proyecto crece, lo llevo adelante, tengo buenos compañeros y en fin, pero empezó a enrarecerse, ocurren una serie de cosas dentro de ese emporio y eh, hay como un cambio de mandos en los jefes, en los dueños. Y empieza todavía más a cerrar el ambiente y eh, empieza a sentirse mal, agobiada, estresada, alterada, acosada. Empieza toda una atmósfera a partir de ciertas personas que, bueno, y esto anótalo porque esto te lo vas a encontrar en tu vida, seas emprendedor, seas empresario o seas simplemente un empleado. Empieza a moverse la envidia, incluso dentro de personas que esa chica había ayudado. Y esta chica termina no con el fracaso de ese gran proyecto, al que, dicho sea de paso, para poder hacer, había renunciado a su puesto y a su carrera de la universidad, de esa universidad que ella amaba, porque además la habían fichado con un sistema de exclusividad. Ella termina su doctorado y tal, pero al final no es que el proyecto se venga abajo, sino que esta
chica decide, ya por un problema de salud evidente, dejar ese proyecto, emprender acciones legales, porque llevaba realmente 3 años sufriendo una serie de situaciones, pero bueno, eso no es lo más importante, sino que ella decide abandonar ese proyecto y empieza a tomarse, ¿no? Un momento de reflexión de qué había pasado, ¿no? Con todo aquello. Y empieza a entender, por supuesto, a partir de solicitar, ya había solicitado aún antes de dejar el proyecto, la ayuda de un coach semanal, empieza a comprender que todo lo que estaba pasando afuera era simplemente algo que ella había experimentado dentro. Ella había cortado sus sueños, ella se había plegado a los sueños de otras personas, ella había dejado de ser quien era, ella había dejado de luchar por las cosas que quería, y aunque amaba el proyecto, pero realmente era un proyecto que no llevaba a ella adelante, porque lo llevaban los dueños, y ellos pues además eran de ese tipo de empresario que nunca quiere hacer algo nuevo, sino lo que quiere ¿cómo te podría decir? Eh, ganar, punto. No le importaba nada, no le importaba nada. Bueno, pues esta chica empieza a cambiar de mentalidad con este squash, empieza a cambiar de hábitos, empieza a cambiar de mente, pero de todas formas, a pesar de que tiene una evolución mental, que se toma un tiempo sabático de descanso, que se vincula con proyectos interesantes relacionados con cosas de las que hacía, seguía con la mentalidad de el tema académico, ¿no? Del tema educacional, del tema, porque ella entendía que era a partir de ahí donde se centraba su existencia, o sea que ella había querido, ella tenía esa idea que había querido siempre hacer eso, hasta que se da cuenta que tanto en un sitio privado como en un sitio público, pues ocurre lo que ocurre. O sea, no existe la meritocracia, no existe el valor de un gran currículum, no existe, sino que existe pues ciertas y determinadas cosas donde ocurre que hay plazas que ya están dadas, y ella pasó mucho tiempo después de esto presentándose a plazas y pues decían, tienes un excelente currículo, pero. Y un día, pues decidió, por un hecho casuístico, no muy de su agrado, pero que vio como una salida para posteriores cosas, decidió abandonar definitivamente esa idea y dejó de presentarse a plazas, dejó de tal, y se centró en levantar un negocio propio. Un negocio propio que en un principio realmente no era de su agrado, no le importaba. Pero un negocio que le propició enfrentarse a otras lecturas, a otros momentos, a otra concepción del aprendizaje, a otra concepción del mundo, a otra concepción sobre sí misma. Fue algo que le permitió sentarse consigo misma y realmente empezar a entender una serie de mecanismos que no había entendido nunca. ¿Por qué? Porque ella había dejado de soñar y ella vio en esta oportunidad, y toma nota, esta oportunidad que no le gustaba, pero era una oportunidad que le permitía o le insistía en formarse y le insistía en soñar. Dijo, bueno, pues esta es la mía. Con la formación de aquel momento no hizo nada, pero empezó a formarse por sí misma. Empezó a formarse por mí misma y trabas y por aquí, por allá, y una vez avanza, otra vez no avanza. Se fue especializando, haciéndose experta, haciéndose cursos, haciéndose máster online. Empezó a entender la enseñanza online
y todo lo que podía aprender por sí misma, porque ella realmente ya tenía un grado científico. Ya era doctora, pues no pasaba nada, ¿no? Pues vamos a aprender cosas nuevas, vamos a ver cosas nuevas. ¿Qué está pasando? ¿Por qué la gente aprende? ¿Por qué la gente emprende? Y se empezó a apasionar con la mente de los emprendedores y empezó a utilizar lo que le había pasado para conceptualizar un montón de cosas que ella había entendido y que creía que debería comunicárselo a otras personas. Y poco a poco su empresa fue levantando, su empresa fue cambiando, vuelve otra vez el éxito para esta persona que nunca lo había perdido, simplemente había perdido eso temerario, esa cosa de querer salir, saltar por encima de todo, porque además era una persona que nunca había tenido miedos y que a raíz de una situación real, pues comienza a tener una serie de miedos que durante todo el watch y durante toda esta oportunidad que apareció, lo perdió. ¿Qué ocurrió? Pues que la empresa de esta chica empezó a funcionar en online, buscó un mentor, después otro, hasta que llegó a la mentora que quería, porque empezó a generar su propio negocio. Se convirtió en una experta en una parte de su empresa, junto con su socia, que era experta, que también se especializó y se hizo experta en otras cosas, y ocurrió algo que ella no tenía previsto, y es que en ese momento, justo cuando todo estaba en funcionamiento, pues empiezan a ponerse en contacto a través de un amigo para pedirle que escribiera. Y realmente esa persona se dio cuenta que todo el trabajo que había realizado en su vida era única y exclusivamente porque quería escribir. Ese era su mayor deseo, investigar y escribir. E incluso escribir ficción, de la que tenía muchas cosas guardadas, pero que no le daba importancia porque realmente empezó a priorizar otras cosas, empezó a dejar los sueños. Y esa escritura eran sueños, y esa escritura eran sueños que se podían convertir en realidad. Cuando ocurre todo esto, cambia su mente, deja de mirar hacia afuera, mira hacia adentro, cambia, pone en práctica su negocio, cambia ese negocio que no le gustaba y crea algo nuevo, porque además las personas que sueñan suelen ser muy creativas, encontró el propósito de su vida. Hay quien le llama el porqué más importante. Los japoneses le llaman Ikigai. Ikigai es el propósito más importante de tu vida. Pues esta chica encontró que el propósito más importante de su vida había venido sin ni siquiera buscarlo. Simplemente había venido porque se había vinculado a todo el trabajo online que llevaba su empresa, porque se había vinculado a las redes sociales y había empezado a amar las redes sociales y a tener muchísimos fans en Facebook, por lo que escribía en Facebook. Y de esta manera volvió otra vez a un estado de felicidad, pues podía combinar esto, que era lo que verdaderamente le apasionaba, con aquello que había puesto en práctica para independizarse. Y esta mujer juró que nunca más dejaría de soñar, que nunca más abandonaría su ikigai, su propósito, porque, y anota esto, cuando emprendas algo, no solo basta con que cambies todo, como te hablé en el audio anterior, que cambies tus miedos, que cambies tus hábitos, que cambies tu carácter y que cambies tu conducta y tu comportamiento hacia el exterior. No. Es importante que vuelvas a tu esencia, que si tú eres una persona soñadora, vuelvas a soñar y sobre todo que encuentres el ikigai, el propósito de tu vida. Hoy por hoy, esta persona está plenamente feliz, tiene una empresa exitosa en funcionamiento, enseña a otros para que no pasen por lo que pasó, se juró que nunca más volvería atrás
Y esta persona es una persona muy feliz y que tiene muy claro cuál es su Ikigai. Y esta persona es quien te está hablando. Con lo cual te estoy transmitiendo una experiencia personal y real. Te la dejo para que tú la analices, la pienses, la veas, cuentes los momentos en que arriesgó desde los 23 años hasta que volvió a ser con 48, casi 49, como cuando tenía 23, y entonces el éxito trabajó a su favor, pero el éxito que trabajó a su favor fue el éxito de su Ikigai, aquello que le proporcionaba y que le proporciona la felicidad más grande, su porqué más importante, su propósito. Si no tienes propósito y no planificas tu propósito, no vas a encontrar nunca el éxito al que quieres llegar ni la vida que quieres, porque todo está centrado ahí, en ese concepto Ikigai del que te hablaré próximamente porque es muy interesante. Un beso y nos volvemos a oír.